Lo agarraron con las manos en la masa, como diríamos en buen dominicano, un fiscal que inicialmente se dejó sobornar pidió unos $200,000 inicialmente, luego parece que negoció y llegó a $150,000. Además de los 150, pidió un Rolex y un Mercedes-Benz 350 o 400. Esto es como una revelación de lo que piensa mucha gente en el país, que debería asumir esto como ejemplo de lo que no se debe hacer. Porque una persona que escoja ser funcionario público, sabe que con eso no va a hacer dinero. Para hacer dinero tiene que meterse a hacer negocios de otro tipo. Él entendía tal vez que no se iban a dar cuenta, que no lo iban a revisar por él ser fiscal. Me parece hasta tonto tú pedir un Mercedes y un Rolex. Yo te conozco a ti, Humberto, y yo sé que tú lo que tienes es un trabajo con un sueldo y de repente tú te apareces con un Rolex y un Mercedes. Yo voy a entender que está pasando algo. En el caso Senasa hablamos de que sí eso puede ocurrir, porque estamos hablando de un caso que no se sabe el tope del fraude. Ese caso de ese fiscal debe llamar la atención hacia lo que es la influencia del dinero en este tipo de investigación. Señores, continuamos con más de Al Tanto TV aquí en este día. Quiero recordarles que tenemos nuestra encuesta disponible en esta Semana Santa. Dígame, si usted se va a ir a reflexionar o si usted se va a ir a vacacionar. Tenemos esa encuesta disponible. Vamos a ver el BTR. No, usualmente mi familia en estas festividades no suele salir fuera de la ciudad ni nada por el estilo. ¿Y por qué? Nos quedamos en casa tranquilos. Entendemos que todo el mundo, a veces uno anda tranquilo, pero precisamente la otra persona no. Y entonces por eso en estos tiempos preferimos quedarnos en casa. Me quedo en mi casa me quedo, no salgo, no. Está muy peligrosa la cosa. Como está peligrosa la cosa, no salgo de mi casa los días de Semana Santa, me quedo en mi casa. ¿Come habichuela con dulce? Claro, eso sí, como mucha habichuela con dulce. Me voy de viaje para Monteplata. ¿Y vas a comer habichuela con dulce? Claro. Me toca quedarme en casa reflexionando. El trabajo me lo impide. Reflexionando en la casa. ¿Cómo? ¿Es verdad? ¿Y vas a comer habichuela con dulce? Claro, claro. ¿Y usted va a comer habichuela con dulce? No hay cuarto para comprar habichuela con dulce, no hay cuarto. ¿Cómo que no? No, muchachos. Entonces se va a quedar reflexionando en la casa. Claro. Bueno, voy a tratar a ver si salgo lo más posible de aquí porque ahora mismo aquí no se puede estar. Ahora mismo andan persiguiéndome la guardia, la policía. Usted me entiende, porque tengo dinero en el banco. Y yo ahora mismo no puedo darle ninguna información de cómo me voy a quedar en el país porque no sé, en cualquier momento tengo que salir huyendo de aquí. Porque andan detrás de mí para quitarme todo lo que tengo. Tengo una cuenta, tengo una valla tarjeta, tengo un dinero en el banco de reserva y no tengo información de cómo tú vas a pasar la Semana Santa aquí o si vas a pasar fuera del país. No, vamos a quedar aquí. ¿Se va a quedar aquí? ¿Va a comer mucha habichuela con dulce? Mucha habichuela, a disfrutar en la casa, a reflexionar, no hay cuarto. Estamos malas. No, me voy a quedar en mi casa. ¿Va a reflexionar? Sí, en familia. Ay, no estoy segura todavía, pero posiblemente que sí. ¿Cómo y para dónde se De va? Barahona. Ah, ¿usted es de Barahona? Sí. ¿Y de dónde? De Quitacoraza. Qué chulo. ¿Y va a comer mucha habichuela? Claro. Bueno, ahí vimos al pueblo, la gente de la calle que está ahí activa con nosotros en Al Tanto TV. Algunos se van a rezar y otros a beber, como diría Humberto. O más bien, hubieres. Hubiera. Señores, Humberto Salazar es nuestro invitado estrella, que más que invitado es parte de esta casa, de esta familia, de lo que es Al Tanto, de lo que es Una Nueva Mañana. Es parte casi del staff. Bienvenido, Humberto. Hola, ¿cómo estás, Yamel? Bien, Encantado de estar contigo hoy lunes, mediodía. Bienvenido a toda la gente que nos ve siempre. Lunes y miércoles estamos aquí a las 12, o con Yamel o con Colombia, Eso o que es a quien pongan ahí, yo no tengo problema tampoco. Ya sea Cookie, Pues yo que la venga y se prefiero a ellas siente. dos. Yo la prefiero a ellas dos. Muy bien.
Humberto, tú sabes que esta mañana, en Una Nueva Mañana, tocamos el tema que está en la palestra actualmente, el tema del fiscal, que lo agarraron con las manos en la masa, como diríamos en buen dominicano, un fiscal que inicialmente se dejó sobornar pidió unos $200,000 inicialmente, luego parece que negoció, llegó a $150,000. Además de los 150, pidió un Rolex y un Mercedes-Benz 350 o 400. Yo decía, Humberto, que a veces el ser humano tiene un diablito y un angelito, como vemos en la película, y ese se dejó ganar por el diablito. Sí, pues el fiscal es Aurelio Valdés Alcántara. Yo voy a leer una parte de lo que escribió Colombia, desde donde quiera que esté, que tú y yo sabemos que deben dar en un avión ahora camino a Dominicana, que recibió $10,000. Se dice que los $10,000 que recibió, o sea, se les entregaron los $10,000, estaban con billetes marcados, que podían ser seguidos, de esos que salen en las películas. Porque la persona a quien él se le tiró o le preguntó, se llama Roberto Canaán, ya está en la prensa, ahora mismo acaba de ser, como esto es en vivo, acaba de ser publicado. Roberto Canaán, que es testigo de la PGR, de la Procuraduría General de la República, en el caso Senasa, es testigo de cargo, y él interrogó, que esto es muy serio, a 2 de los acusados. Uno que es testigo también, que es el famoso gordo, que era el que repartía. Ajá. Si te acuerdas, era esta persona que iba, recogía el dinero a nombre de el señor Jacín, de Santiago Jacín, mi querido amigo Thiago Jacín, y repartía con la gente que entregaba, sobre todo las personas del grupo RIT. Esa persona le entregaba dinero y lo confesó. Y también a una persona que es parte del caso, que es Inti, la joven que vendía los multivitamínicos, vendía lo que ellos regalaban a la gente, que según el Ministerio Público daba alrededor del 40% de lo que costaban en devolución, porque eran todos sobrevaluados. Y ahí hay un tema con los Sención, que Sención también es el apellido y es el tío. Sención es el tío de Inti Sención, quien está acusada, y él es mencionado en el tema que no se ha judicializado del Seguro Nacional de Salud, como que todo se queda entre familias, pero sobre todo porque él fue de los que interrogó, los interrogatorios los dirigió contra estas 2 personas, y a quien le pidió el dinero, el auto y el reloj, que es a Roberto Canaán. ¿Qué pasa con esto? Que esto es como una revelación de lo que piensa mucha gente en el país, que debería asumir esto como ejemplo de lo que no se debe hacer. Porque una persona que escoja ser funcionario público, que escoja ser fiscal, que escoja ser juez en su vida, ¿verdad? Que escoja a ser, en el área mía, enfermero o enfermera, que escoja ese tipo de oficio o profesión, sabe que con eso no va a hacer dinero. Para hacer dinero tiene que meterse a hacer negocios de otro tipo, porque en eso toda su vida estará vinculada a un sueldo. Y esa persona, presuntamente, de acuerdo a lo que es a la acusación del Ministerio Público, que ya también podemos decir oficialmente que pidió en el juicio de medida de coerción que se está celebrando, que lo envíen 1 año a la cárcel como medida de cárcel preventiva. Entonces, ¿qué es lo que quiere alguna gente? Un efecto de demostración. Es decir, yo soy de la pobreza, yo salí muy pobre, yo nunca tuve nada, y entonces yo me pongo un Rolex, que mínimo cuesta $10,000, $12,000, depende del modelo. Hay otros que son muchísimo más caros, por supuesto. Imagino que él no pidió el de $200,000, $300,000, ¿verdad? Él pidió un Mercedes-Benz, que le quiero decir a los que me están mirando que el que compra un Mercedes-Benz está comprando un carro chino. Son los chinos los dueños de esa fábrica ahora, y lo fabrican muchos de ellos en China. Y entonces no quieren los carros chinos, ¿ves? Y lo tercero es tener también una cantidad de dólares guardados, para demostrar, sobre todo con el Rolex y el Mercedes-Benz, que él progresó. Y se van a los barrios y creen que nadie se va a dar cuenta.
Pero dos preguntas. Número uno, ¿dónde tú entiendes que fue que falló este fiscal? O sea, él entiende que él entendía tal vez que no se iban a dar cuenta, que no lo iban a revisar por él ser fiscal, número uno. Y número dos, yo me hacía esta mañana la pregunta, me parece hasta tonto tú pedir un Mercedes y un Rolex, porque si yo te conozco a ti, Humberto, y yo sé que tú lo que tienes es un trabajo con un sueldo y de repente tú te apareces con un Rolex y un Mercedes, yo voy a entender que está pasando algo. Totalmente. O sea, eso es una cosa de niño. Eso es una cosa de niño. Si usted está acostumbrado a andar en un Mercedes-Benz, no se lo compre. Usted anda en La un gente va a Honda. creer que está robando, Usted ¿verdad? anda en un Honda y quiere un Mercedes. Exacto. No. Lo que pasa es que un Honda lo tiene cualquiera. Es la mentalidad de mucha gente. En República Dominicana, demostrar tenencia es algo que va como en la sangre de gente de muchos barrios. Porque yo recuerdo en la clínica que había médicos que daban mucho dinero y los sábados se iban a tomar cerveza a un colmadón y a jugar dominó, al barrio. ¿Cómo? Al barrio. Yo soy cirujano plástico, yo opero mucha gente, yo tengo un estatus, pero mi gente con quien yo quiero departir es al barrio. Pero van es a enseñar un reloj, a enseñar a brindar cerveza. Exactamente. Para ver, yo progresé y tú no. Creo que es parte de esa mentalidad que tiene mucha gente. Y lo segundo es que me imagino que él tenía algún plan. Si es cierto lo que dice el Ministerio Público. Yo no puedo asumir que él es culpable. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Si es como dice el Ministerio Público, bueno, me imagino que planteaba ocultar ciertas cosas, pero les tengo una noticia a todos. El dinero es algo que no se oculta, se nota inmediatamente. Eso es correcto. Y creo que este caso de este fiscal, que hace un momentito es que sale la información sobre su vínculo, porque ayer no se sabía y todos estábamos esperando a ver cuál es el caso que él estaba tratando. Pues el caso Senasa. Y con el caso Senasa hablamos de que sí eso puede ocurrir, porque estamos hablando de un caso que no se sabe el tope del fraude. Sí. Se habla de 21,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero. Yo no sé contar hasta ahí. No me imagino lo que son 21,000 millones de pesos en efectivo. Deben ser de aquellos camiones que transportaban en aquella campaña electoral. Pero lo cierto es que ese caso de ese fiscal debe llamar la atención hacia lo que es la influencia del dinero en este tipo de investigaciones. Porque ¿será él solo el que está implicado en una situación así? Esa es una buena pregunta y por eso es que aquí siempre entramos en el debate o usamos la frase que están los hijos del pollero, los hijos de Machepa versus los que no. Y vemos medidas completamente diferentes para unos y, o sea, en detrimento de uno y en beneficio de otro, a pesar de que puedan estar acusados por el mismo tipo de crimen, diríamos. Este fiscal, Humberto, ha intervenido en otros casos que también tienen que ver con estafas millonarias. Por ejemplo, hubo un caso en Los Tres Brazos donde hubo un fraude millonario, otro que es el de Fodearte, que fue un desvío de unos fondos públicos en la Dirección de Artesanía. Estuvo en la operación Medusa también y en el Senasa. Entonces, yo me pregunto, sabemos, y ya Humberto lo dijo claro, el fiscal Aurelio Valdés Alcántara es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero tenemos derecho a hacer una pregunta. Totalmente. Creemos, no te levanta suspicacia, Humberto, que él se haya involucrado en otros casos donde también se haya movido mucho dinero. Es que está metido en casos multimillonarios. Por ejemplo, ese caso de la parte este, de la orilla del río Osama, de eso es que hablamos. Ese caso debe tener, yo estaba calculando aquí ahora mismo en mi cabeza, debe tener 13, 14 años tranquilamente. Wow. Ese es un caso que ya pasó por todas las instancias. ¿Cómo es que se llama? Porque a mí me olvida, le ponen el nombre. El de Fodearte. El de Los Tres Brazos. Ah, Los Tres Brazos, sí. Ese caso, que seguro la gente se le olvidó, ese caso lo que planteó es que el que dirigía el CORDE, que era la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, eso tenía todas aquellas fábricas y empresas heredadas de Trujillo. Y eso se fue vendiendo y quedó toda esa tierra de ahí. Entonces parceló la tierra y comenzó a venderla a través de una compañía privada. Wow. Eso fue lo que pasó ahí en Los Tres Brazos.
que también son fraudes multimillonarios, que pasó por varias instancias, que los acusados en un momento fueron condenados y en otros momentos fueron absueltos, y que al final la Suprema Corte de Justicia determinó que su absolución era ilegal o no se cumplieron con los temas legales y volvió de nuevo a comenzar el caso. Ese caso está en justicia todavía. Entonces estamos hablando de casos muy sonados, donde se ha movido mucho dinero. Y no sé, a él habría que investigarlo, porque con todo el respeto que merece el Ministerio Público, que ellos son muy dados a hacer espectacular cualquier cosa, esto podría ser incluso hasta una cadena de fiscales, que yo puedo sospecharlo, ¿verdad? Sí. O sea, yo no digo que es, por si acaso, pero sí puede haber una cadena de fiscales, una cantidad de fiscales que están ahí con casos tan enormes, de tantos fraudes según el Ministerio Público, donde se ha movido tanto dinero que llegan incluso a pactar con algunos de los acusados o de los encartados. Entonces, ese es un caso que puede destapar, creo que una caja de Pandora bastante peligrosa. Aunque con el caso de este fiscal de Valdés Alcántara, yo me atrevo a pensar que tal vez este habrá sido su primer caso, Humberto, porque una gente que ya tiene un tiempo cobrando y recibiendo soborno no pide un Rolex porque ya lo tiene probablemente, o no pide un Mercedes porque probablemente ya lo tiene. O sea, me parece que esa petición que él hizo del dinero en efectivo, el Rolex y el Mercedes, me parece algo de un rookie, de un principiante, de una gente que está empezando y que quiere romper ojos. ¿Tú sabes cómo se dice eso en el argot del tigraje? ¿Cómo? Que ahora se quieren jubilar. Ah, ok. Se quieren jubilar porque acuerda, y es una advertencia, ¿eh? Cuando los gobiernos comienzan a terminar, la gente se quiere jubilar. Los que están en espacios de poder saben que cuando venga un próximo presidente, aunque sea del mismo partido, lo más probable es que no estarán. Claro. Entonces se quieren jubilar antes de tiempo. Y al quererse jubilar, probablemente, eso es una especulación, pero es el conocimiento de cómo funciona el Estado. Y en el caso de este fiscal, es una persona que de verdad, mínimo por lo del caso de los 3 brazos, de tener 10, 12 años como fiscal, es un fiscal de carrera. Wow. Es un fiscal de carrera. Entonces ahora probablemente lo manden a la cárcel, casi seguro. Lo sí, eso me imagino. Un año. Y que con el banquero dan un ejemplo. Totalmente, o sea, totalmente. Y en ese caso también tengo la impresión que al llegar Jenny Berenice Reynoso, que tiene tan buenas relaciones con los Estados Unidos, hay nuevas formas de investigar a los que manejan casos de corrupción y sobre todo casos de droga dentro del Ministerio Público. Eso es lo que yo pienso. Porque ahora hay mucho mayor control. Si hay alguien que no puede ser señalada aquí de que se ha prevalido del caso para enriquecerse, nosotros podemos decir lo que uno quiera de ella. Sí. No nos puede caer bien, no nos puede caer mal, lo que tú quieras. Pero nadie nunca ha señalado a Jenny Berenice con una carrera muy larga en el Ministerio Público de que se ha prevalido del caso para enriquecerse. Nadie puede decir eso. Entonces, por eso, ese tema es complicado. Incluso también, porque su declaración, si la leemos bien, tiene las mismas palabras que tuvo la embajadora de Estados Unidos cuando habló del caso de la DEA en la embajada. Dijo exactamente Jenny Berenice, no voy a permitir ningún tema de corrupción en esta gestión. Lo mismo que dijo la embajadora, exactamente igual, son las mismas palabras. Parece que se copiaron una a la otra. Pero ese fiscal está en una situación difícil. Y ya última pregunta para cambiar de tema, Humberto. ¿Tú crees que este caso que han atrapado a este fiscal, como dije al inicio, con las manos en la masa, podría llevarlo a él o a cualquiera de sus compañeros, si es que habría algún otro que también tenga esa mala costumbre de hacer ese tipo de cosas, llevarlo a tomar una decisión fatídica, una decisión de quitarse la vida, como hemos visto casos? Bueno, creo que su vida termina como funcionario público ahora, probablemente tendrá cárcel si lo encuentran culpable. Lo dijiste, van a querer dar un ejemplo con él para que los otros sepan a qué se atienen si pasa algo. Y claro, es un preso de alto perfil ahora mismo, un presidiario, ¿cómo es que le dicen ahora? Internos de alto perfil,
Y creo que sí, que hay que tener cuidado en lo que ocurra con él en la cárcel, acordándose también, me imagino que las autoridades lo harán, que como figura del Ministerio Público debe tener alguna gente o una cantidad de personas que fueron acusadas por él en tribunales y él irá a donde está esa cantidad de presidiarios. Ay, Dios mío, que no había pensado en eso, Humberto, Claro, qué fuerte. Claro que sí. Cambiando drásticamente de tema, Humberto, además de que se te dan también estos temas, realmente eres médico, eres doctor, porque si hay alguien que no lo sabe y está en sintonía con nosotros, quiero hablar del caso de una joven que perdió la vida. Se llama Geraldine Hernández, de apenas 32 años. Esta joven acudió a un centro llamado Diosa en Santiago. Según sus familiares, ella se había sometido o se estaba sometiendo a una liposucción. Ella entró a la clínica el 26 de marzo, en estos días, y durante el procedimiento quirúrgico, esta jovencita de apenas 32 pierde la vida. Yo quisiera escuchar al Humberto versión médico y luego versión crítico. Bueno, en mi caso, yo trabajé durante 26, 27 años como director de una clínica de cirugía estética. O sea, yo trabajé en cirugía plástica. Durante toda mi carrera profesional más activa, lo que hice fue trabajar en ese tema como encargado del área de intensivo, el área de anestesiología del Centro de Cirugía Plástica Santo Domingo. Claro, cuando alguien va a un centro de cirugía estética, pasa por una primera condición. Y siempre yo se lo decía a mis amigos cirujanos, digo, ustedes no entienden que nosotros recibimos, en mi caso, yo soy anestesiólogo, entonces por lo tanto, recibí a la paciente, digo, yo recibo pacientes que vienen caminando, hablando, no están enfermas, no tienen absolutamente nada y tengo que enfermarlas porque lo primero que voy a hacer es meterle un suero por aquí y comenzar a ponerle medicamentos. Entiendan que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Entonces, la República Dominicana ha tenido un boom de una cantidad de cirugías, de clínicas de cirugía plástica, algunas disfrazadas con el tema de que no es cirugía plástica porque no operan, porque no hay un bisturí de por medio. Exactamente, sino por una cánula que se llama de liposucción, que voy a poner, es de ese tamaño. Ay, Dios mío. Y entonces, yo les quiero decir a mis amigas sobre todo, y también hay hombres que se la hacen, que una liposucción es más peligrosa que una cirugía abierta. Una liposucción es más peligrosa que una cirugía abierta por 3 causas fundamentales. En primer lugar, el área a operar. Recuérdese de su espalda, entonces usted está acostado, acostada boca abajo. Es verdad que es un huequito así, pero la cánula es de ese tamaño y el huequito es para meter la cánula. Entonces la cánula se la pasan por toda la espalda. El área operada es mucho más grande que en una cirugía, por ejemplo, de mama, que solamente es una cicatriz aquí abajo o una cicatriz alrededor de la areola. Así que es más grande, más complicada. Y al ser más grande viene el segundo tema, el tema hipovolémico, el tema de pérdida de sangre y pérdida de líquidos. Ese tema de pérdida de sangre y tema de líquidos en el tema de las liposucciones es mucho más profuso que en una cirugía cerrada, en una cirugía abierta. Porque en una cirugía cerrada usted le pasa la cánula, no mire el vaso que se rompe y por eso es que usted le pone una faja apretadísima para intentar que los vasos rotos puedan cerrar y usted no siga sangrando. En el caso de una cirugía abierta, usted agarra un cauterio y lo va cauterizando los vasos porque los está mirando, por supuesto. Y lo tercero es porque minimizan el efecto de esa cánula, sobre todo del organismo. Yo siempre dije, una cirugía plástica, estética, que tenga 3, 4, 5 procedimientos que incluyan una liposucción, es sumamente peligrosa, es riesgosa. Y al ser riesgosa, exíjale, si usted va donde un médico especialista, que le explique los riesgos. Eso no es un salón de belleza. Claro. Hay personas que plantean que eso es como si se sentaran en un salón de belleza. Eso no es un salón de belleza. Hay una cantidad de profesionales que están ahí para su servicio. Pero en mi caso, yo a veces era bastante odioso para los médicos porque yo se la suspendía, como digo, yo se la suspendo por que me piquen el ojo. Por eso suspendía la cirugía. ¿Por qué? Porque el riesgo es de varias personas. Esa paciente, primero,
se operó en una clínica que no estaba habilitada para hacer estética. Veo Lo que dice solo el ministro de Salud. Dios mío. No lo digo yo, lo dice el ministro de Salud. No estaba autorizada legalmente para hacer ese tipo de procedimientos. Lo segundo, ya había sido cerrada anteriormente. Eso veo. Ya había sido cerrada ¿Y anteriormente. por problemas similares? Totalmente. Y seguía atendiendo pacientes. Yo sé por qué lo hacen. Ese fue mi oficio. Lo hacen por precio. Entonces, si usted va a poner su vida en manos de alguien, usted no puede ir pensando que mira, el que sale más barato es exactamente con quien usted va a estar más seguro. Porque incluye la presencia del cirujano, un anestesiólogo que esté totalmente entrenado. O sea, no es solo una persona el que opera, el que la va a mantener viva o vivo es la persona que esté en la cabeza suya y que posteriormente va a garantizar que usted salga en buenas condiciones. ¿Por qué se mueren? Bueno, porque no se toman algunas medidas que hay que tomar por falta de control de las autoridades. En este sentido, aquí tiene que haber una certificación de especialidades. No las hay. Cualquiera pone un letrero que dice cirugía plástica y nadie chequeó sus papeles. Pero vamos a ese punto, Humberto. ¿Cómo es posible que precisamente, ya por ejemplo, poniendo este caso como ejemplo, hay un centro en Santiago, se sabe que tiene un espacio físico, se sabe que se llama Diosa, se sabe que hay mujeres que diariamente entran a ese lugar buscando ajustes estéticos o cirugías estéticas? ¿Cómo es posible que, número uno, pase el tiempo, número dos, ya lo han cerrado anteriormente y vuelven y la abren? Y, o sea, ¿cómo es posible que las autoridades no lo cierren ya de manera permanente? Si se sabe, si es de conocimiento popular que ahí se está operando gente cuando no tienen el permiso para hacerlo. Porque aquí hay un descontrol total en ejercicio médico. La República Dominicana, que quede claro, no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie. Yo estuve mucho tiempo en el sector salud. En el sector salud público y privado, o sea, yo estuve de un lado del escritorio y del otro lado del escritorio, y la mayor parte de las veces de los dos lados al mismo tiempo. Yo hacía medicina privada y al mismo tiempo era funcionario público. Ese tema es que hay una falta absoluta de control en la República Dominicana y eso está conspirando contra el objetivo país que tenemos, sobre todo en el área de Santiago y en el área de Bávaro Punta Cana, de ser objeto de un gran movimiento de turismo de salud. Porque hay que recordar, no sé cómo está ahora el tema de la clínica, tendría que preguntarle a mis colegas, pero en un momento determinado el 80% de los pacientes que nosotros operamos venían de fuera del país, no eran dominicanas, o eran dominicanas que vivían en el exterior. Entonces, ese es uno. Y eso tiene obligatoriamente que regularse. Y la ley está. La ley está para que el Ministerio de Salud, que es el órgano rector según la ley, porque eso tampoco es un invento, una ley que tiene 25 años y no se ha aplicado, pues que aplique ya el tema de regulación absoluta de todo lo que es la prestación de servicios médicos en centros de salud. Y lo segundo, que menos se ha aplicado, porque los primeros que se oponen son la gente del Colegio Médico Dominicano, que lo único que hacen es pedir aumento de sueldo, pero no ejercen su función, que está en la ley, de ser asesores del Ministerio de Salud. Entonces, lo que llamamos certificación y recertificación es lo siguiente. En mi caso, yo me pongo yo de ejemplo, en mi caso, usted dice que es anestesiólogo general y posterior anestesiólogo cardíaco, vamos a buscar sus papeles. Claro. ¿De dónde vinieron? Déjeme ver si son legales. Puedo investigar del lugar, porque yo me gradué en el exterior. ¿De dónde vinieron? Ese hospital existe, usted se lo inventó, lo mandó a hacer con inteligencia artificial. Alguien tiene que hacer eso y aquí eso no lo hacen. Y, por ejemplo, ¿tienes, Humberto, alguna información de manos de quién pierde esta chica la vida? O sea, por la misma pregunta que tú haces, sabemos si fue un doctor o una doctora que sí estaba graduado, certificado, o porque ahora, Humberto, hay un grupo de centros que tú vas y no son médicos nada, son esteticistas. Exacto. Entonces, la gente también pone su vida en riesgo como por gusto. Yo no entiendo eso. Exacto. Eso se llama medicina estética. Sí, pero que no está autorizado. Pero no es cirugía plástica. Exacto. Entonces, cirugía plástica incluye lo siguiente: 3 años después de graduado, 3 años de cirugía general. ¿Qué es tu especialidad? Tiene que hacer cirugía general. Yo le voy a decir por qué.
porque un cirujano plástico son 5 cirugías. Cara, cuello con la cara, nariz, senos, abdomen y liposucción. Eso es lo que hacen. Un cirujano general, un plástico tiene que ser cirujano general primero, haber estudiado mínimo 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque tiene que aprender todos los fundamentos de lo que es la cirugía. Claro. Tiene que saber cómo manejar los tejidos, si se infecta, qué tiene que hacer, qué pasa con la sutura. Sí, como yo lo he visto, la cánula que es cerrada, usted se mete en el abdomen y perfora una víscera, porque puede perforar el hígado, puede fracturar el vaso, puede fracturar lo que sea, porque se te puede ir para adentro. Eso tiene que saber cómo resolverlo. Ese es el tema. Entonces, después de eso, un cirujano plástico estudia 3 años más. Y significa que a los 12, 13 años de comenzar a estudiar medicina es que está certificado como cirujano estético. ¿Dónde hacen eso? En cualquier país civilizado. O sea, tú no puedes hacer eso diciendo que tú eres esteticista. Claro. Agarrar una cánula de eso y metérsela a una persona diciendo, no, yo no estoy mirando, y usted no tiene el entrenamiento para la complicación de eso. ¿Quién lo hizo? Yo no lo sé. Hablan de un doctor, no recuerdo el apellido, que él dice que es cirujano plástico. Yo lo dudo, porque hay otro problema, es el intrusismo en la República Dominicana. Sí. O sea, cualquiera se pone un título raro y está haciendo lo que considera que debe hacer. Aquí hay ginecólogos haciendo cirugía plástica. ¿Cómo? Sí, sí, aquí hay los de la piel. Dermatólogos. Me llevan los nombres. En Colombia sabe y tú vas a aprender. ¿Dermatólogos eran? Hay dermatólogos que se ponen a hacer cirugías también. ¿Qué? O sea que hay temas de cirugía que se corresponde con cirujano. Ese intrusismo es lo que provoca ese tipo de problema. ¿Cómo se resuelve eso? No que no haya muertes, ¿eh? En todo proceso quirúrgico existe un riesgo, 1% claro, de complicaciones. Y por eso lo ponen a firmar a la gente. Totalmente. Aquí en Pekín, usted se puede ir a Turquía a hacerse una operación o donde usted quiera y lo van a poner a firmar igualito. Todo el mundo. Eso es un descargo que hay que hacer. Exacto. Eso, no, más que un descargo, eso se llama un consentimiento informado. Correcto. Es decir, tú fuiste informado por mí, que soy el que te voy a hacer el procedimiento de todo lo que son los problemas, las complicaciones. Si tú te asustas y dices que no, problema tuyo, vete, yo no tengo problema con eso. Porque el mejor dinero en el bolsillo del médico es el que no se pone ahí dentro cuando usted puede tener una complicación, porque eso es un dolor de cabeza grande, no, yo te lo aseguro. Claro. Ojalá que puedan dar con este responsable de esta liposucción mal hecha que le provocó la vida a esta joven. Y bueno, hablamos ahora mismo, Humberto, de que siempre hay un mínimo porcentaje de riesgo, pero total, incluso la familia de ella ha dicho que había un manejo un poco extraño alrededor de esto, que le pidieron un aumento del precio que ya le habían dado de un momento a otro. Un cirujano serio no hace ese tipo de cosas. Del principio te da tu presupuesto y te dice cuánto es lo que te van a cobrar. Y número 2, la familia también había dicho que le habían pedido sangre incluso, cosa que indica que efectivamente hubo algún tipo de complicación. ¿Qué tema? Fue muy fuerte. Hablemos, Humberto, ahora de lo que se está hablando en la calle, de ese BTR que vimos, la Semana Santa que viene por ahí. Pero una acotación. Claro. Porque es que estamos aquí pasando las noticias en vivo. Oigan esto, señores. Ay. Pero este fiscal es lo más descarado que yo he visto en mi vida. Si lo que dice ahí es cierto. Oye esto, Yamel. La orden de arresto del fiscal, porque es que están tratando el tema ahora en justicia, y por eso la tenemos acá. Que él se negó a recibir un vehículo de menor gama con Mercedes-Benz. ¿Qué? O sea, que le iban a dar un vehículo. Pero no, que si no era Mercedes, que tenía que ser un Mercedes-Benz. No, pero Dios mío. No, pero de verdad, esto es una comedia. Señores, esa es la gente que tenemos en nuestro país. ¿Pero qué comedia que tenemos en este país? Porque de verdad. Yo creo, señores, que se la va a ver fea este fiscal. $200,000, lo bajó a 150 y que él, exacto. ¿Y su Rolex?
Tu Rolex y un vehículo que tiene que ser un Mercedes-Benz 350 o 450, o sea, de los más caros. Sí, porque no Pero cogió. andando en eso, aquí la gente se queda mirándote. Pero que vuelvo y digo, Humberto, tus allegados, pero hasta los otros fiscales, compañeros de él. Señores, pero ven acá, Aurelio andaba en otro vehículo, en una Toyota, y ahora ¿y este Mercedes, ¿de dónde tú lo sacaste? Pero es que una gente como que yo no entiendo. Para que aprendan, ¿tú quieres que te haga una anécdota? Claro. Para que aprendan, oigan, mi primer empleo, yo tenía como ¿cuánto? 15, 16 años, qué sé yo. Yo traducía documentos. Oye, yo sabía inglés muy jovencito. Entonces, traducía documentos, me pagaban como 10 pesos a la semana. Ajá. Y entonces todos los días llegaba un señor, era en la calle Luperón número 3, ahí en la zona colonial. Llegaba un señor, un carro chiquitito, y se parqueaba en un parqueo. Y yo siempre lo veía y no sabía quién era. Y entonces, y un día le pregunto a mi cuñado que yo trabajaba con él. Entonces le decían así, ven acá, ¿y ese señor quién es? Porque que es persona más rara, él viene ahí, se para, entra y dice, ¿y tú no sabes quién es? Y yo, no, dice, es el dueño del país. Ay. ¿Y cómo va a ser? Ese Gianni Vicini, tú no sabes que al doblar queda la casa Vicini. Él llegaba en un carrito pequeñito, dueño de todo. Él mismo manejando, era para no llamar la atención. Si tú andas en una cosa así, un Mercedes 350 o 450 en cualquier lado, en este país, claro, te conviertes en blanco de murmuraciones, en blanco de envidia, en blanco de todo. Por eso yo prefiero pasar desapercibido. Claro, y por eso es que siempre se hace la división de los nuevos ricos, porque los nuevos ricos son precisamente esos Exacto. que quieren estar rompiendo ojos y lo que terminan es rompiéndose otra cosa, porque creo que este fiscal quiso romper ojos. Y mira dónde está. Y mírenlo dónde está. Humberto, hablamos de Farideh Raful, la ministra que ahora tiene ha estado envuelta en un tema un poco controversial porque hay mucha gente que le está dando la razón, porque sabemos que cada Semana Santa venimos aquí los lunes, post Semana Santa, a hablar de los accidentes, de los muertos, de las desgracias. Entonces se ha querido prevenir esto. Y Farideh ha prohibido las fiestas públicas o privadas, incluso las privadas, de gran escala. Se prohíben los eventos en playas, en balnearios, en espacios abiertos. Sabemos que en Semana Santa es que aquí hay más conciertos. Que si en Sosúa, que si en Cabarete, que si en Punta Cana, que si en Romana, que si en Imagine. En Terrenas, gracias. Eso sí es un desorden. No, Terrenas se vuelve tan bello que es Terrenas, bellísimo el año entero, menos en Semana Santa. Entonces hay un grupo de personas que dicen, y vi un meme y lo contaba esta mañana de una señora que decía, ni aunque diga quien diga, así mismo lo dijo la doña, nadie se va a quedar en su casa en Semana Santa. Pero a Farideh le ha caído gas con eso, Humberto. Porque Farideh tiene muy mala imagen ya. Con el sí, tema de las fiestas y la los barrios, que yo estoy de acuerdo con ella. ¿Usted está de acuerdo con la fiesta? No, yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que yo tengo derecho a dormir. Claro. Lo que pasa es que la metodología en la República Dominicana está complicada, mi querida Farideh, mi querida amiga. Porque cuando ella habla en esa forma, inmediatamente las personas, los dominicanos somos rebeldes por naturaleza. Eso es la verdad. Y no nos gusta cumplir la ley. Eso está clarísimo. Para cumplir la ley, aquí, ¿cómo decía Trujillo? Trujillo decía que los dominicanos solamente corren detrás de un cheque y detrás de un fuete. Así decía Trujillo. Los dominicanos son seres que solamente corren detrás de un cheque o delante de un fuete. Entonces aquí el fuete hace tiempo que se perdió. Los cheques andan por ahí todavía, pero no hay forma. Y hablarle de esa forma a los dominicanos significa casi insultar a muchísima gente. Eso es lo primero. Lo segundo es que está desacreditada la metodología con el tema del ruido en los barrios, que según tengo entendido ha disminuido, pero no se ha solucionado porque el cuerpo del orden tiene problemas. Cuando ella dio esa declaración, eso fue el lunes pasado, al salir de la reunión de seguridad, digo, perfecto, no hay problema, la intención es buenísima, que la gente baje la toma de alcohol, que esas fiestas ruidosas no las hagan en la playa,
Creo que el tema de que no beban, no toman alcohol en Viernes Santo, eso es un exceso de poder. Nadie puede Eso es tampoco personal. controlar eso, ¿verdad que sí? Sí. Pero yo decía, ¿y cómo lo van a fiscalizar? Si no hay alcoholímetros en la carretera, como tú fiscalizas que una persona está pasada de alcohol, ¿quién lo decide? El policía. El policía va a decidir si yo, pero aquí No. se comen a los policías. Sí. Así se los tragan a los policías y lo primero que le dicen, ¿usted sabe quién soy yo? Esa es la primera frase. Entonces usted dice, pero por favor. Lo segundo es, eso puede provocar enfrentamientos innecesarios entre autoridad y personas civiles. Ahí vamos al punto, Humberto, porque, mira, yo misma que siempre soy pro la tranquilidad, pro que me dejen dormir, no me gusta la bulla, no me gustan las locuras, pero también si yo me salgo de mí, ¿verdad? Y no pienso nada más en mí, en lo que a mí me Exacto. gusta, yo sé que hay otras personas que realmente, por ejemplo, Humberto, hay gente que no se va de viaje en el año completo, pero aprovecha el Jueves Santo y el Viernes Santo, se le junta con el fin de semana y tal vez son los días, la mayor cantidad de días que tiene libre en el año prácticamente, sin contar en Navidad. Exacto. Y quisieran aprovechar para hacer ciertas cosas. Me reía con Nelson, el de la mañana, Nelson Valdés de esta plataforma, que la Semana Santa pasada estaba con su familia en una playa y él estaba sentado en un chailón y su hijo vino de allá para que le dijo, papi, que no me puedo bañar, que la playa la cerraron. Y Nelson duró meses con una campaña porque efectivamente le había afectado personalmente y él no estaba ni con bocina, ni con bulla, ni en un fiestón. Entonces, sigo yo como que sin definirme si está bien, o sea, lo que es la libertad versus lo que es la seguridad, que sabemos que es detrás de lo que está Faride. Ahora, yo siempre decía, recuerdo cuando llegué al país del extranjero, y cuando me enganché a políticos, que gracias a Dios ya no lo soy, que siempre quieren pegar un partido. Yo no estoy en partido político ya hace un tiempo. Tampoco voy a estar en ninguno, ni tengo candidato. Para que no se unten desde Para que no ahora. se unten, exactamente. Pero comenzamos a hacer operativos médicos. Entonces yo venía, claro, de un país de que yo sé mucho, que cómo va a ser, pero era por mi relación, la relación de mi padre con Balaguer, y entonces también amigos que tengo ahí muy entrañables, sobre todo el doctor Gotró, el doctor Ramón Tallá, que es súper famoso en Nueva York, que hacíamos todo lo mismo. Y entonces yo decía, pero es que no puede ser que yo me siente en una mesita a dar una receta a una persona en el medio de este ruido, esto no tiene sentido. Todo el que habla de operativo, y ahora hablan de operativo de Semana Santa, no es más, según mi criterio, que la confesión del fracaso de una política pública. ¿Cómo así, Humberto? Explícame eso. El que me habla de operativo de Semana Santa, lo que está hablando es que las políticas públicas en cuanto a seguridad en las carreteras han fracasado. Y que por eso en que- Semana Santa tienen que hacer un esfuerzo extra porque lo Exacto. normal no funciona. Pues exacto, nosotros somos uno de los países, creo que el segundo ya, líderes en muertos en la carretera. Se mueren 3.200, 3.300, según la última vez que leí, dominicanos en carretera en un año. Ay, sí. Solamente hay que pensar que hablamos mucho de la guerra civil, ¿verdad? Ujú. Que la guerra de abril. ¿Cuánta gente se murió ahí? 2.000, 2.100. Se mueren en la carretera más que lo que se murió en la guerra civil. Entonces hay un fracaso absoluto de lo que son las políticas públicas en cuanto al control de los automovilistas. Claro, eso tiene su razón de ser. Ujú. No lo voy a politizar, pero déjeme decirle, en un país donde el presidente de FENATRADO es al mismo tiempo presidente del Senado, primer poder del Estado, hay que revisarse. Es el presidente del Senado, el presidente del FENATRADO. Yo por poco me muero un infarto cuando lo vi la semana pasada dando una rueda de prensa. El presidente de los camioneros, el presidente del Senado, la tercera figura de la nación. O sea, que se hace lo que él diga y lo que él quiera. Están protegidos los camioneros, por eso es que Intran dice, tienen que transitar a la derecha. No le hacen caso. Tienen que chequear las gomas, no le hacen caso. No puede pasar de tal nivel de velocidad. No le hacen caso, ni ellos ni los guagüeros, porque entonces del otro lado también los de Guagua están representados por otro senador de la República, que es Antonio Marte. Ay, ese sí. Entonces, por un lado, mi querido amigo de Los Santos, allá, senador de Cotuí.
Y por el otro lado, Antonio Marte, senador creo que por allá de la frontera. Entonces usted dice, pero venga acá, uno sale públicamente a contradecir la Constitución defendiendo su monopolio de vehículos entre Santo Domingo e Higüey, como si le hubiera puesto un centavo para construir esa carpeta asfáltica. ¿Y qué tú quieres? Un maldito desorden que tenemos aquí. Sí. Y se le permite aquí a esa persona que siga abogando por sus propios intereses personales, Totalmente. por lo que se está ganando en el bolsillo, cuando se supone que el bien común está por encima que el bien de una sola persona. Entonces, ¿quién está cargando? Faride, suelta eso ya, de verdad, suelta eso, dile que te saquen de ahí, brega con otra cosa, que te manden al Ministerio de la Mujer o algo así, de verdad. Ah, no, esa la pusieron ahora. Ahora está Gloria ahí. Es verdad. Humberto, como siempre, magistral tenerte en este programa. Gracias por acompañarnos. Una cosa. Adelante. A los televidentes, Putin no aparece todavía. Tenemos 3 semanas en eso. No aparece. ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? Para un mes que no aparece. Esta semana se cumple un mes que no aparece. Pues yo tengo unas personas amigas mías que viven en Estados Unidos que tienen que ver con temas de inteligencia. Unos informantes. Que dicen que el tema es que está escondido por miedo. Por miedo a que lo maten. ¿Qué? Por miedo a que lo maten. Porque hay un gran disgusto en las Fuerzas Armadas por los resultados de más de 4 años ya de la guerra de Ucrania, donde han muerto alrededor de 1,5 millones de rusos y no tiene ningún tipo de solución a la vista. Y ahora le están quemando totalmente con drones toda la industria petrolera. O sea, los mismos rusos. No, los ucranianos. Los ucranianos se han inventado unos drones que ahora están comprando también o van a comprar los países del Golfo para defenderse y para atacar, que llegan a 1.200, 1.500 kilómetros de la frontera y le están rompiendo. Esta semana quemaron 3 de los puertos, de las centrales principales de exportación de petróleo en el mar Báltico. Así que no aparece Putin. Cuando aparezca, si aparece. Si aparece. Lo informaré por acá. Perfecto. Sí. Humberto Salazar con nosotros. Gracias. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con las más virales del día. No se mueva.